Compañeros, bienvenidos nuevamente a una sesión más, quizá online del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Les saluda el maestro Alfredo Calderón. En esta ocasión nos acompaña una profesionista, maestra, la maestra Bricia Almeraya, quien va a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el dictamen de factores de riesgo para el tema de las medidas cautelares, ¿no? Que en verdad es un dictamen pues innovador que todos nosotros podemos utilizar al momento en que intervengamos, ya sea como fiscales, asesores jurídicos o defensores. Antes de iniciar, le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente maestra. Buenas noches, un gusto tenerla con nosotros esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Agradeciendo la invitación, obviamente, a esta honorable institución que se dedica precisamente a la capacitación en términos jurídicos. La verdad se me hace muy interesante porque yo creo que el constante pues ahora sí que el constante conocimiento que vamos adquiriendo y sobre todo cuando lo hacemos a favor de la justicia, yo creo que es lo más interesante, ¿no? Hay una frase en criminología que nos compartió el padre de la misma, Alfonso Quirós Cuarón, el cual nos dice que el criminólogo, la misión del criminólogo es servir a la justicia y defender a la sociedad. Y yo creo que esto no se debería de quedar solamente en cuestiones criminológicas, sino también en cuestiones jurídicas y hasta incluso personales, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por la invitación y un enorme gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio de conocimiento. Y muchas gracias, maestra. Pues antes de iniciar, vamos a presentar a nuestra ponente de esta noche, que la verdad pues tiene múltiples reconocimientos, múltiples estudios. Brevemente les comento que es licenciada en criminología, criminalística y técnicas periciales. Además cuenta con una maestría en criminología, egresada del Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Puebla. Tiene más de 10 diplomados en relación al área de investigación y ciencias forenses y jurídicas, así como cursos de actualización nacionales e internacionales. Es conferencista criminóloga internacional, exponiendo temas criminológicos, de investigación, análisis criminal y auxilio forense. En el año 2019 hizo presencia en los países de Perú y Ecuador, además de Cuba. También en 2023 representó a México en la ciencia criminológica. El primer perito en el área de criminología de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos en el año 2011, hoy Fiscalía General de Justicia. También ella fue la primer perito en rendir dictamen criminológico en Perú. Es docente universitaria en licenciaturas, especialidades y maestrías. Recibió nombramiento como profesor investigador en el área de criminología y análisis criminal por parte del Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses Chirinos Castro. Ha recibido la presea internacional por mérito criminológico, otra presea más por mérito científico Andrés y No sé si, actualmente es penal heridos por particulares y para del despacho jurídico forense Almeraya y directora del despacho criminológico W y B. Maestra, pues muchas gracias. Necesitamos el uso de la voz. ok, muchísimas gracias. Nada más quisiera corroborar si sí me escuchan muy bien, porque no sé si fue mi internet el que se trabó o yo lo dejé de escuchar un ratito. Sí me logran escuchar? Sí, maestra. Sí, había una pequeña falla técnica, pero ya la escuchamos muy bien, maestra. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Este tema, de hecho, es breve, según yo digo que es breve, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más ameno
y obviamente al final tengo entendido que tenemos 15 preguntitas para hacer, 15 minutos para hacer preguntas y respuestas. Vamos a empezar a hablar de este tema que se llama dictamen de los factores de riesgo para las medidas cautelares penales, ¿no? Este es un tema que en término criminológico se ha dejado a un lado, sobre todo cuando hablamos de evaluaciones, porque muchas veces es más importante establecer lo que se conoce como el perfil criminal de un supuesto agresor o de un probable agresor, pero no consideramos todos los riesgos que conllevaría en una primera etapa. En este caso, cuando hablamos de las medidas cautelares, que es una de las audiencias que obviamente más importante, bueno, todas las etapas del proceso penal son importantes, pero ¿qué pasa o qué sucede cuando vinculan a una persona a un proceso y posteriormente se lleva a cabo la audiencia de vinculación de medidas cautelares? ¿Qué es lo idóneo o qué sería lo idóneo para que se establezcan este tipo de estudios y que obviamente se lleve con un justo proceso? Yo creo que esta leyenda, ¿no? Llevar un justo proceso muchas veces nos queda un poquito corto, porque hemos visto las realidades. Yo creo que los que andamos ahí en juzgados, los que andamos en tribunales, los que hemos sido testigos, no solamente como, en mi caso, no solamente como perito, sino que a veces como consultora técnica, creo que a veces somos testigos de que los procesos no muchas veces son justos y que obviamente nos falta muchísimo en ese aspecto para que se lleve a cabo. ¿Qué es lo que hace falta? Pues una cuestión de análisis, una cuestión de trabajo en equipo, y que muchas veces en el ámbito jurídico, sobre todo en el área penal, desconocemos cuáles pueden ser las herramientas que se pueden ocupar precisamente para llevar el proceso justo de una persona probable responsable. Entonces vamos a empezar a hablar, antes de siempre de que inicio yo alguna plática, me gusta iniciar con un preámbulo. Esto es algo para mí muy importante y esto es algo que siempre en todas las ponencias y las clases que he logrado impartir, les digo que antes de poder nosotros ejercer cualquier profesión, hay que entender que debemos de ser profesionistas y profesionales. No es lo mismo ser profesionista que ser profesional. Cuando hablamos de ser profesionista, esto es muy fácil, digámoslo así, adquirirlo, porque el ser profesionista nos lo puede dar un título profesional, una cédula, el conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo de la académica y las aptitudes, que muchas veces se logran confundir con las actitudes. Cuando hablamos de un ser profesionista, es aquella persona que puede ejercer con título, conocimiento y aptitudes alguna profesión que adquirió mediante un certificado de estudios. Y esto, bueno, pues yo creo que cualquiera persona que termina una carrera y que obtiene su título de cédula profesional, pues puede ser llamado profesionista, pero de ahí a que seamos profesionales hay una gran diferencia. ¿Por qué? Cuando hablamos de ser profesional, hablamos de actitudes. ¿Qué es esta parte de la diferencia entre aptitudes y actitudes? Cuando hablamos de aptitudes son las habilidades que se poseen precisamente para nosotros llevar a cabo cierta acción o ciertas actividades que para las demás personas no es posible. Una aptitud es una facilidad, es una habilidad que poseemos, pero una actitud es la forma o el modo en cómo vamos a emplear estas aptitudes. Esto es, en un ejemplo, puedo ser la persona más inteligente del mundo y yo puedo crear rompecabezas en menos de 2 minutos. Esa es mi aptitud, pero cuando hablamos de actitudes, probablemente cada vez que yo armo este rompecabezas, estoy enojada, molestando, ofendiendo a gente. Es decir, puedo tener las aptitudes, pero no tener buena actitud. Entonces, cuando hablamos de profesionalismo, hablamos de actitudes, hablamos de humanismo, que yo creo que muchas veces en el ámbito jurídico penal a veces se nos llega a olvidar un poquito, porque incluso nos dirigimos tanto a víctimas como victimarios, como las víctimas X, los sujetos X, ¿no? O los victimarios, o el criminal, el delincuente, y se nos olvida esta parte del humanismo. A final de cuentas, ya sea la persona que está al lado de ti, sea víctima o victimario, es un ser humano que a final de cuentas está en este proceso y que nosotros como profesionistas estamos para servir a la justicia y defender a la sociedad. Esta es una parte que se nos olvida mucho, el amor a nuestra profesión, el amor a nuestra labor. Me ha tocado ver a tanto profesionista que está frustrado, que no disfruta lo que hace, y eso es porque muchas veces, lamentablemente, hemos llegado a estudiar cosas que no nos interesan, cosas que no nos llaman la atención. Y créanme, yo creo que en el ámbito jurídico, ustedes lo han visto, cuando un abogado realmente disfruta su carrera, ¿no? Lo proyecta, lo manifiesta, no solamente en su actual profesionista, sino también a lo mejor platicando, dando clase, y sobre todo esta última parte,
los valores. Los valores que poco a poco se han ido perdiendo, los valores que nacen en casa y se proyectan en sociedad. Y esta parte de ser profesional es lo que realmente refuerza en la parte profesional, en la parte jurídica, en la parte penal, a un verdadero profesionista. Hay que ser profesionistas y que también hay que ser profesionales. Entonces, este es un preámbulo que siempre les doy, que dirían por ahí, parece una regañada, pero yo espero que realmente les ayude, porque somos buenos profesionistas. Yo sé que somos buenos profesionistas, pero también hay que ser profesionales, ¿no? Ahora, vamos a empezar a hablar de cuestiones periciales. ¿Por qué les pongo primero esta imagen? Porque cuando hablamos de dictámenes, muchas veces no nos queda entendido qué es lo que nosotros realizamos o quiénes son los que rinden los dictámenes. Cuando hablamos en cuestiones del ámbito forense como tal, se les llama a esta parte pericia, perito y peritaje. ¿Qué es la pericia? La pericia viene siendo esta habilidad, esta sabiduría y la experiencia en una materia o en una materia en específico que nos ayuda a resolver con facilidad algo que representa una dificultad. La pericia es la persona, es lo que se posee para resolver algo de manera inmediata o algo de manera certera que puede representar dificultad para otras personas. Por lo tanto, cuando hablamos de perito, es el experto, aquel que posee la pericia. Es un experto reconocido como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad, y es este profesional, este profesionista profesional que posee gran dominio sobre una materia, ¿sale? Y por último tenemos el peritaje. El peritaje no es más que el resultado de una pericia que ha sido realizado por un perito y que obviamente se van a versar en un informe. Es cuando lo llamamos el peritaje, ¿no? Pero muchas veces nos queda la duda de que si peritaje y dictamen es lo mismo. ¿Qué es lo que nos marca la diferencia? Que cuando hablamos de peritaje, digamos lo que no, a veces lo limitan al ámbito pericial. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una habilidad. Muchas veces creen que un peritaje solamente se habla del ámbito forense y no. El peritaje se deriva de una pericia. Y si una persona posee la habilidad y es experto en realizar este tipo de conocimientos y problemáticas, entonces puede realizar un peritaje. No hay que limitarnos, y ese es un grave error que tenemos, sobre todo en el ámbito jurídico, cuando tratamos de utilizar los servicios periciales, como que a veces nos llegamos a limitar y no lo deberían de hacer. Créanme que hoy en día yo he visto a muchos abogados que piden peritajes para su labor y muchas veces sus asuntos no pueden ser derrumbados. Entonces yo los invito a que utilicen todos los servicios periciales. Ahora sí, vamos a entrar a las definiciones. Cuando hablamos de dictámenes en los factores, para determinar los factores de riesgo en las medidas cautelares penales, es importante que definamos o lo divido en estas tres partes para definir, porque de aquí nos vamos a ir. Vamos a definir qué es un dictamen, qué es un factor de riesgo y qué es una medida cautelar penal. Cuando hablamos de dictamen, la definición que nos da la RAE en todos estos sentidos es que el dictamen es una opinión técnica y experta que se da sobre un hecho o una cosa. Si se dan cuenta, en esta definición no nos limita a un área en específico o a un estudio en específico. Lo que hacemos en un dictamen es plasmar prácticamente una pericia. Por lo tanto, muchas veces se puede considerar el dictamen como un sinónimo de un peritaje. ¿Por qué? Porque en el dictamen nosotros vamos a rendir, vamos a manifestar la opinión de un experto que se da sobre un hecho o una cosa, es decir, sobre una problemática. Cuando hablamos factores de riesgo, son todas estas características, circunstancias, condiciones, situaciones o elementos que aumentan la probabilidad de que se produzca una problemática. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Ahí les pongo que incluso es una conducta que vulnera. Es importante aclararles que muchas veces cuando hablamos de factores de riesgo, algunas veces los llegan a confundir con factores criminales. No estamos tan alejados, pero no es algo que podemos aplicar, porque ya me tocó ver a uno que otro criminólogo que hace sus dictámenes basados en los factores criminógenos como factores de riesgo, y esto no puede ser así.
Cuando hablamos de factores criminales, hablamos de todos los factores que favorecieron. Un factor criminal es todo elemento que favorece a la comisión de una conducta violenta, también conocida como conducta criminal, que en términos jurídicos no existe, pero su sinónimo vendría siendo una conducta atípica, una conducta antisocial o una conducta violenta. Cuando hablamos de factores criminógenos, estamos hablando de todos los elementos que van a favorecer la comisión de este tipo de conductas. Sin embargo, los factores de riesgo son todas estas circunstancias que van a aumentar la probabilidad de que se produzca una problemática. Prácticamente estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que le diferencia a uno de otro? Que cuando hablamos de factores criminales, por lo general, es cuando ya se llegó a cometer la conducta violenta. Es decir, yo ya tengo a una persona probablemente responsable, voy y le hago una entrevista para determinar cuáles fueron los factores que lo llevaron a cometer este tipo de conducta. Ahí es cuando se aplica la expresión factores criminógenos o factores criminales. Y vamos a encontrar diferentes clasificaciones, desde factores criminoimpelentes, factores criminorrepelentes, que los pueden ver en diferentes informes. También se clasifican como factores predisponentes, preparantes y desencadenantes, o también se pueden clasificar como factores endógenos, exógenos. Pero muchas veces me ha tocado ver que en los dictámenes para las medidas cautelares ponen los factores criminógenos. Esto no puede ser posible y tengan mucho cuidado a la hora de elaborar este tipo de dictámenes. Y también cuando los abogados hacen uso de esta herramienta, tener cuidado, porque cuando hablamos de factores criminógenos es que analizamos cuando la conducta ya se cometió. Cuando hablamos de factores de riesgo, es cuando encontramos estas circunstancias o estos elementos que pueden aumentar la probabilidad de que se produzca una problemática. ¿Qué quiere decir? Que aún no se ha producido, pero que pueden producirla. Y es por eso que un criminólogo, de hecho, sería la persona experta, porque tiene la pericia de detectar este tipo de factores y que pueden aumentar la probabilidad de cierta problemática. Aquí yo les pongo entre paréntesis la conducta que vulnera. ¿Por qué? Porque un factor de riesgo, cuando una persona, ya sea probable responsable, una persona que está detenida, una persona que fue vinculada a proceso, cuando una persona posee factores de riesgo, es aquella que se va a caracterizar por tener una conducta que va a vulnerar a los demás. Es decir, es una persona que posee características que generan problemáticas o que pueden generar problemáticas vulnerando a los demás. Y cuando nos referimos vulnerar a los demás, me refiero desde una persona a la familia o a la sociedad en general. Es por eso que tenemos que tener muy en cuenta esta definición de factores de riesgo. Entonces, no es lo mismo factores de riesgo que factores criminógenos. Y por otro lado, la definición de medida cautelar penal, que yo creo que aquí los expertos abogados saben perfectamente a qué se define. La medida cautelar penal son las medidas preventivas que tienen como objetivo que la persona imputada que se encuentra en medio de algún proceso penal o una investigación no evada la justicia, que asista a sus audiencias o juicios orales, no obstaculice los procedimientos y no ponga en riesgo a la víctima o víctimas, así como a las pruebas. Si se dan cuenta, las últimas dos definiciones van de la mano. Se supone que la medida cautelar es todo aquello que va a prevenir el riesgo. Entonces, para que yo pueda prevenir el riesgo, primero debo de conocer si existen los riesgos. Y es por eso que es muy importante que hoy en día se hagan dictámenes en factores de riesgo. Esta imagen me encanta porque es una imagen que se encuentra en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que de hecho de ahí la tomé, en el que nos cuenta cómo se hacen las evaluaciones de riesgos procesales. Para empezar, la primera pregunta que nos haríamos sería, ¿en dónde puedo utilizar? Para empezar, ¿en dónde puedo hacer uso de un dictamen en riesgos, de factores de riesgo para las medidas cautelares? Esto puede ser utilizada por las tres figuras en un juicio. Puede ser utilizada por el Ministerio Público, puede ser utilizada por el defensor o puede ser utilizada incluso por el juez si así lo requiere. Cuando hablamos del Ministerio Público, ¿para qué necesita un dictamen en factores de riesgo? Bueno, este lo necesita porque
es de utilidad para sustentar la petición que le está haciendo al juez de imponer una medida cautelar acorde a las circunstancias del imputado. ¿Esto con qué finalidad? Pues para que se puedan neutralizar los riesgos detectados de acuerdo a lo que se está llevando a cabo en este proceso penal. Es decir, el Ministerio Público, ¿sale? El fiscal, esto es lo que va a solicitar a través de este dictamen para demostrar que la persona sí puede poseer un riesgo y es por eso que va a pedir, por ejemplo, la medida cautelar de prisión preventiva. Puede manifestar que es un riesgo para la sociedad su libre convivencia y que es por eso que necesita que se lleve a cabo una medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, también esta es una herramienta que yo creo que está siendo desperdiciada por la parte de los defensores. ¿Por qué? Porque la parte del defensor va a utilizar esta herramienta, este dictamen, para argumentar, obviamente, a favor de la persona imputada. ¿En qué se va a basar? Bueno, se va a basar en los datos que van a ser favorables para la persona imputada y obviamente la finalidad que utiliza o la finalidad que busca es buscar una medida cautelar menos invasiva, ¿sale? Obviamente queremos evadir en esta parte de la defensa la prisión preventiva. Y pues, por lo menos con esto ya generar las circunstancias de la propia persona que está siendo imputada y que obviamente con esto pues también sea de beneficio para la persona que está siendo procesada y que obviamente no se le vulneren sus derechos. Porque no sé, yo creo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero sí muchas veces, lamentablemente cuando llevamos a cabo las audiencias, cuando hemos sido parte de las audiencias, a veces se ha visto que probablemente las causas por las cuales una de las partes manifiesta el riesgo del imputado, muchas veces no puede ser suficiente para la medida cautelar que se está solicitando. Y sin embargo, vamos a suponer un ejemplo. Ministerio Público solicita la medida cautelar de prisión preventiva porque estamos en un caso de, no sé, de lesiones dolosas y resulta que pide la prisión. ¿Fui yo? ¿No, verdad? No, maestra, se le activó No, maestra. el micrófono. Ah, ok, perdón. Adelante. Ay, se me fue el avión. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a simular un caso. Vamos a suponer que estamos ante una persona privada, bueno, vinculada al proceso por un delito de lesiones dolosas. Y que el Ministerio Público está solicitando la medida cautelar de prisión preventiva argumentando que la persona es peligrosa porque tuvo la intención con alevosía y ventaja de querer dañar a la persona víctima. Y solamente dice eso. Y muchas veces en los procesos hemos escuchado este tipo, no sé, a lo mejor yo me equivoco, pero me ha tocado escuchar en diferentes audiencias en las que he decidido que eso basta y sobra para que a veces se ponga esta medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que esto es muy cierto. Entonces, muchas veces no hay por parte de la defensa, no hay algo que contradiga a lo que está manifestando el Ministerio Público. No hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente si no hay una prueba que demuestre lo contrario que manifiesta el Ministerio Público, entonces, pues, obviamente el juez puede darle esta petición al Ministerio Público. Entonces, por parte de la defensa ha sido muy, digámoslo así, desutilizada, ha sido muy desperdiciada esta herramienta de un dictamen en medidas, en factores de riesgo. Y por último, el juez, aunque no se ha escuchado mucho acerca del juez que lo pida de manera particular, lo utiliza para motivar su resolución respecto a una necesidad de imponer la medida cautelar o no. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos vamos a la parte del amparo, ¿no? Obviamente en el amparo pues, solicitan que no se haga ese tipo de medida cautelar, pues el juez puede utilizar esta herramienta para demostrar que sí fue justificada esta cuestión de ponerle esta medida cautelar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es la persona encargada de realizar este tipo de dictámenes? Bueno, lo primero, vamos a ver cómo se hace la evaluación de riesgos procesales. Cuando hablamos la evaluación de riesgos procesales, se va a realizar
de estos 4 puntos que aparecen aquí. La primera, se va a entrevistar a la persona relacionada con el proceso penal con la finalidad de obtener la mayor cantidad de información de su entorno. ¿A qué nos referimos a su entorno? Su entorno sociocultural, su entorno social. Enseguida, obviamente, se van a consultar diferentes fuentes. ¿Cuál es la fuente más importante que debemos de consultar para establecer los riesgos procesales? La carpeta de investigación en la que está siendo procesado. ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar a corroborar la información que muchas veces la persona imputada nos está ofreciendo. Y con esto, obviamente, vamos a generar una claridad en el proceso. La segunda parte es toda esta información que ya recabamos se va a contrastar con las aportadas por otras fuentes de información, como por ejemplo las personales que están refiriendo a la persona entrevistada, y obviamente si existen algunas fuentes externas, boletines, no lo sé, algún tipo de información que podamos encontrar incluso en diferentes medios sociales, también pueden ser tomados por parte de la persona evaluada. Después de esto vamos al punto 3, en donde dice que toda esta información obtenida de las fases anteriores se analiza para conocer si existe algún tipo de riesgo, ya sea de sustracción, de afectación a la víctima o de obstaculización de la investigación. Aquí, perdón que lo diga, pero si se dan cuenta, nos está limitando a 3 aspectos solamente en cuanto al riesgo. Sustracción, es decir, si la persona se puede ir, afectación a la víctima, si puede volver a dañar a la víctima, o de la obstaculizar la investigación. Y por último, nos está diciendo que la resultante, toda la información que resulta de este análisis se va a sentar en un documento en el que se precisa el tipo de riesgo encontrado y el nivel del mismo. Antes, estoy hablando de muchísimo antes, se hablaba incluso del grado de peligrosidad. Hoy en día ya no podemos hablar de eso. Hoy en día son precisamente los factores de riesgo, los riesgos procesales. Y obviamente este va a ser entregado a los partes para aprovechar en la audiencia inicial en la que se pretende imponer la medida cautelar. Cuando hablamos precisamente de medidas cautelares, es importante saber quién los está realizando, quién es la persona. Y no sé, aquí puedo ver que pueden escribir por mensaje. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién ustedes consideran que es la persona capacitada, facultada para realizar este tipo de evaluación de riesgos? ¿Ustedes quién creen que puede ser? ¿Un abogado, un psicólogo, un trabajador social? ¿Quiénes consideran ustedes que podría ser la persona idónea, de acuerdo a su profesión, de realizar este tipo de estudio y de análisis? O si gustan prender el micrófono, digo, si está permitido, adelante. Pero ustedes, ¿quién consideran que pueda ser el experto? No sé si lo pueden escribir. ¿No? ¿Nadie? A ver, leo. La unidad de medidas clave, por supuesto. De hecho, esta es la idónea para hacerlo. Pero yo me refiero al perfil. Uno me dice que considera de licenciado en psicología. Carla Inés nos dice que el criminólogo, ok, muy bien. Alejandro, puedo preguntar, ¿por qué consideras que el psicólogo o licenciado en psicología sería el idóneo para realizar este tipo de evaluaciones? El criminólogo, también, si nos puede decir, maestra Carla, ¿por qué sería el criminólogo el idóneo para realizar este tipo de estudios? Hola, buenas tardes a todos. Lick. Pues yo considero que pues por la cuestión de que es una evaluación del entorno socioeconómico y también el Ajá. entorno donde la persona se desarrolló y se va a desarrollar, ¿no? Para que pueda ir a evaluar con quiénes, o con quiénes se va a rodear y de esa manera pues obtener un resultado que nos indique que la persona no es peligrosa, que la persona va a estar bien. No sé, es algo que se me viene a la mente. Ok, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Sí, de hecho, tienes mucha razón. Sí. Cuando hablamos de evaluación de riesgos o los riesgos o los factores de riesgo, ¿cuál es la persona idónea? Bueno, el área de evaluación, ¿cuál es el área que realiza esto? Pues el área de evaluación de riesgos procesales que está en la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, que esta obviamente es la unidad idónea que vierte estos documentos. Mi pregunta es,
¿Podemos todos utilizar solamente esta unidad? O nosotros, en la parte de la defensa o en la parte de la asesoría jurídica, podemos realizar una petición particular. ¿En qué parte de un proceso o en qué parte de un protocolo jurídico nos limita a solamente utilizar la unidad esta unidad de supervisión de medidas cautelares como la única para realizar este tipo de evaluaciones? Si tenemos una parte pericial en donde el mismo código te dice que tú como parte de la defensa puedes utilizar las herramientas necesarias, no conozco muy bien el término jurídico que se dice, pero si te dice que tú puedes utilizar todos los peritos necesarios para realizar tu proceso, ¿por qué nos limitamos a solamente pensar que la unidad de medidas cautelares, la unidad de supervisión, es la única que nos puede expedir este peritaje o este dictamen? Pueden ustedes utilizar a las personas particulares, a los peritos particulares para esto, porque cubre el perfil, porque el dictamen nos está diciendo que es la opinión técnica de un experto. ¿Y quién es el experto? Para empezar, en una cuestión de análisis de la conducta, puede ser un psicólogo, no hay duda. Pero aquí estamos hablando de una conducta que se presume como delito. Estamos hablando de una conducta violenta, de una conducta antisocial. Y para ello, los expertos son los criminólogos. ¿Por qué? Porque el criminólogo tiene como objeto de estudio la conducta antisocial, misma que se establece a través del estudio de la esfera biopsicosociocultural, que va a tener como finalidad la prevención del delito. La criminología analiza precisamente esta conducta antisocial tomando en cuenta todos los factores biológicos, psicológicos y socioculturales que pueden favorecer a una conducta violenta y que esta misma puede terminar en una conducta delictiva. Entonces, ¿por qué limitarnos a solamente pedirla cuando por parte de la defensa o por parte de la asesoría jurídica de manera particular podemos solicitar el apoyo de una persona experta en este estudio? En este caso, pueden ser los criminólogos. Lamentablemente, nos hemos visto que uno de los perfiles que más se ocupan para este tipo de estudios, no digo lamentablemente, de hecho está muy bien, pero siempre lo hacen en su mayoría las personas que tienen estudios psicológicos, es decir, licenciados en psicología. No he escuchado hasta el momento de un criminólogo que esté dentro de esta unidad de supervisión que establezca este tipo de estudios. ¿Quiénes lo van a hacer? Bueno, es que solamente lo realizan el personal capacitado adscrito al área de evaluación de la unidad de supervisión de medidas cautelares y que solamente está facultada para eso. Sí, los riesgos procesales. Pero como tal, estamos hablando de un dictamen de factores de riesgo, que viene te va a decir si la persona prácticamente posee un factor que ponga en riesgo a la sociedad con su libre convivencia. Y para ello, yo te recomiendo que utilices a un psicólogo criminal y el experto sería un criminólogo, porque está facultado, capacitado y formado profesionalmente para analizar las conductas antisociales. Está capacitado para realizar entrevistas, está capacitado para hacer análisis y sobre todo para informar si la persona posee factores de riesgo para la sociedad. Y con esto, obviamente, la defensa, en su mayoría de parte, tendría la herramienta idónea, la herramienta necesaria para demostrar que incluso la persona no posee estos factores de riesgo. Cuando hablamos de riesgos, ¿sale? Nos están manifestando principalmente si hay un riesgo de sustracción, si hay un riesgo de afectación a la víctima o si hay un riesgo de obstaculización de la investigación. Cuando hablamos de riesgos, la palabra en general nos habla de todo aquello que puede conllevar a una problemática. Es decir, como parte de la defensa particular o como un estudio particular de factores de riesgo, no nos limitamos a solamente estos 3 puntos. Nosotros podemos analizar todos los riesgos que puede conllevar incluso la propia persona que está siendo procesada. Porque los riesgos muchas veces no son solamente para la sociedad. Los riesgos también pueden ser para el propio imputado
y esta parte muchas veces no la consideramos. Muchas veces no ponemos atención a la propia persona en sí, a la propia persona imputada, y obviamente si el criminólogo o el psicólogo criminal se percata de que incluso existen riesgos para la propia persona privada de su libertad o para la propia persona imputada de un delito, también lo puede mencionar en este tipo de dictámenes. Y que obviamente tienen la misma validez en el ámbito jurídico porque lo están ofreciendo como parte de un proceso justo. Entonces, cuando hablamos precisamente de todo esto, es importante que tengamos en consideración que existen diferentes profesionistas, expertos, que pueden rendir este tipo de dictámenes, este tipo de estudios. Pero en lo particular, yo les puedo hacer la recomendación que la persona idónea para este tipo de dictámenes tendría que ser un criminólogo, porque un criminólogo es el experto en la conducta antisocial, en la conducta violenta y sobre todo analiza la conducta de la persona que ha sido imputada de un delito desde un aspecto biológico, psicológico y sociocultural. Y con ello va a hacer un análisis minucioso de la conducta y va a poder determinar si la persona representa un riesgo para la sociedad, representa un riesgo para la propia víctima, representa un riesgo para un grupo en particular, o, en dado caso, si existen riesgos para la propia persona imputada. Entonces, obviamente, esto nos va a generar un panorama más abierto, nos va a dar oportunidad de que incluso sea el proceso justo y que no se pase desapercibido la defensa, en dado caso, de la persona que está siendo imputada por un delito. Entonces, estos son los 4 puntos que se tienen para realizar este tipo de riesgos, pero cuando hablamos de factores de riesgo, lo podemos hacer y lo podemos solicitar de manera particular. Lamentablemente tenemos una cuestión de que muchas veces no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque en primera, hay parte de la defensa que desconoce estas herramientas y que por eso se hacen este tipo de pláticas. La segunda, la cuestión económica. Y la tercera es que lamentablemente hay una falta de credibilidad en este aspecto porque muchas veces no confían en que si algo no viene de una institución ya manifestada, no tiene la misma validez. Yo creo que aquí la pregunta sería en la cuestión jurídica. ¿Hay alguna parte en los procesos penales que limitan a la parte de la defensa o a la asesoría jurídica en solicitud de las herramientas que se pueden utilizar para la defensa o la asesoría jurídica? No lo hay. No lo hay. Al contrario, te dice que tú puedes utilizar los dictámenes necesarios para demostrar, en dado caso, la victimización o, en dado caso, también la parte del victimario. Entonces, pues no hay que limitarnos. Hay que aprovechar estas herramientas que hoy en día se nos presentan y que obviamente pueden tener validez en todo el proceso jurídico. No solamente en las medidas cautelares, también en todo el proceso penal, ¿sale? Pero es importante que se presente en esta parte de la audiencia para demostrar que la persona puede o no puede representar un riesgo. Factores de riesgo, sobre todo cuando hablamos de factores de riesgo socioambientales, socioculturales, psicológicos, biológicos, ¿sale? Y que obviamente nos abre un panorama más amplio de lo que se puede realizar con este tipo de estudios y análisis. No sé si tengan alguna duda, no sé si tengan algo más que aportar, por favor, adelante, lo pueden hacer. Y ya son los 15 minutos, estoy dejando los 15 minutos que me habían comentado. Sí, maestra, tenemos varias preguntas. Nos preguntan si nos podría explicar la diferencia entre el grado de peligrosidad y los riesgos procesales. Ok. Grado de peligrosidad es un término que hoy en día ya no utilizamos porque como tal pierde... Uno, es una cuestión que se adjudica como de manera de etiqueta a la persona que está siendo procesada en primera. Y en segunda, es un término que hoy en día no podemos utilizar porque no es cuantificable o como tal
se consideraba que era como parte sugestiva porque era una propia opinión de la persona que estaba evaluando. Entonces, el grado de peligrosidad hoy en día es un término que ya no se utiliza, fue utilizado hace mucho tiempo, en donde lo clasificábamos en peligro, si era grado de peligrosidad bajo, medio o alto, ¿no? Y que con ello obviamente conllevaba muchas veces la etiqueta de la persona, ¿no? Es bajitamente peligroso, medianamente peligroso o altamente peligroso. Hoy en día ya no podemos hablar de estas clasificaciones como tal. Sin embargo, cuando hablamos de riesgos procesales, es decir, no hablamos de un peligro, hablamos de un riesgo. Yo creo que la respuesta se da precisamente entre cuál es la diferencia entre riesgo y peligro. Ya vimos que el riesgo es precisamente lo que puede dar a una probabilidad de una problemática. Y el peligro, como tal, habla también de una amenaza, pero de que ocurra una desgracia. Prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero lo que lo diferencia es que hoy en día el término peligrosidad ya no es utilizado en el ámbito jurídico. Ya quedó muy, muy atrás, ¿sale? Hoy en día se les conocen riesgos procesales, factores de riesgo, que obviamente nos van a determinar no en una escala, sino nos van a hablar de probabilidades, lo que nosotros conocemos como prognósticos, la prognosis en el ámbito criminológico. ¿Qué es la prognosis? La prognosis es esta probabilidad de que puedan ocurrir estas cosas, pero esta probabilidad que damos a través de los riesgos se da por un estudio minucioso de todos los elementos que favorecen a este tipo de amenazas. Entonces, pues la diferencia consiste en que el término peligrosidad ya no se utiliza. Gracias, maestra. Vamos con una pregunta aquí de Zoom. Nos pregunta Alejandro, ¿cómo se ofrecería este dictamen privado de un psicólogo criminólogo? ¿Cómo se ofrece? Pues ahí es una cuestión jurídica, como ofreces cualquier otra pericial, se solicita obviamente la intervención de un experto en la materia, puede ser un psicólogo o un criminólogo, en donde pues en la parte de la audiencia de la medida cautelar obviamente vas a ofrecer esto, no sé cómo se le conoce el término dato de prueba, Sí. ya se le llama así, ahí en esta parte, bueno, se ofrece como un dato de prueba para argumentar precisamente que la medida cautelar que está solicitando, en este caso la Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público, no es viable porque tú como defensa tienes un estudio de la persona que está siendo procesada en donde demuestras que no existe un riesgo, digamos, es un gran riesgo para que la persona sea privada de su libertad. Entonces, se puede ofertar como un dato de prueba, obviamente, en la audiencia de medidas cautelares, aclarando obviamente que tampoco hay una parte que nos limite el ofrecimiento de estos datos de prueba. O sea, sí te dicen que van en las audiencias, en la intermedia, me parece, en donde se ofrecen todas estas pruebas, en la audiencia intermedia, O los medio de medios prueba. o medio de prueba, pero realmente no hay una parte del proceso jurídico que nos limite a no utilizarlo. Incluso como los testigos, ¿no? Muchas veces en la parte del proceso jurídico, en la parte del proceso penal, muchas veces se aguantan hasta que los testigos ya pasen en la intermedia o en el juicio oral, más bien, perdón. Pero ¿por qué si ves que tienes todo lo favorable no lo utilizas al principio? No sé, hasta incluso en las de vinculación. Digo, me ha tocado ver una audiencia, me tocó ver una audiencia, no recuerdo si fue en Puebla, que estaban en la audiencia de vinculación a proceso, la defensa solicitó argumentando al juez de control que tenía un testigo que podría prácticamente desacreditar el dicho del Ministerio Público y pidió que en la audiencia se llevara a cabo el desahogo de este testimonio y el juez aceptó. Se llevó a cabo la audiencia, el testimonio, manifestó lo que tenía que manifestar y se los juro que puso en duda el hecho y la vinculación. Y no voy a decir que fue por el testigo, pero no se logró la vinculación a proceso porque obviamente hubo un buen, digámoslo así, un buen argumento por parte de la defensa, pero obviamente utilizó herramientas, ¿no? Entonces, pues no hay que limitarnos. Se puede ofrecer como un dato de prueba o un medio de prueba. Sí, y sobre todo, maestra, que pues para la modificación de las medidas cautelares, nosotros como defensores podemos solicitar una audiencia, ¿no? Así Y en es. esta audiencia, pues poder ofrecer este dictamen que en verdad, como usted comenta, está desperdiciado porque
nos centramos únicamente en las UMECAS para que lo realicen, ¿no? Cuando Así es, y no hay, y si se han dado cuenta, perdón que lo diga, pero no hay nadie que le debata a esta unidad. O sea, es así como la UMECA ya rindió los riesgos procesales y pues nos quedamos con el decir de la UMECA. ¿Y dónde está una parte que pueda poner en duda lo que se está ofreciendo? ¿Por qué? Porque de manera particular, digo, se lleva a cabo el estudio minucioso de la conducta de la persona. Y obviamente, si el juez posee un dictamen oficial y por el otro lado la defensa está ofertando un dictamen que ponga en duda, pues obviamente, ¿qué va a generar? Que la cuestión penal va a despertar y va a decir, ok, esta es una herramienta que estamos desperdiciando. Entonces yo los invito a que la empiecen a utilizar, porque de manera particular realmente pues nada los limita a utilizar el uso de los dictámenes. O sea, nada. Bueno, a lo mejor por la parte económica los llega a limitar, pero en cuestiones de esto, de verdad no lo desperdicien, pueden utilizarlo. Se puede utilizar. maestra, a colación de lo que estamos comentando, nos preguntan por Facebook, ¿cuál sería el nombre técnico de este dictamen para poderlo ofrecer ya sea como dato de prueba o medio de prueba? Así que tal cual lo aparecemos aquí lo ofertamos aquí en la plática. Un dictamen de riesgos, de factores de riesgo de la persona imputada. Dictamen de factores de riesgo. Ok, muchas Así gracias. sería. Factores de riesgo. Ok. Aclaro, perdón, Sí. aclaro, en la parte, si lo van a utilizar, vuelvo a repetir, la persona idónea para que haga esto tendría que ser un criminólogo, obviamente, que esté experto en el área, ¿no? Que haya, vaya, un criminólogo forense. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a entrevistar a varias personas privadas de su libertad o a varias personas que han sido probables responsables. ¿Por qué les comento que tiene que ser un criminólogo? Aparte de que yo soy criminóloga, porque nosotros nosotros somos parte de una ciencia social y obviamente evaluamos el medio ambiente social de la persona, tanto el riesgo que puede manifestar la persona como el riesgo que puede tener la persona, incluso con la medida cautelar que se le está pidiendo, ¿sale? Para que les quede así bien claro. Maestra, tengo más preguntas, pero esta nos la acaban de hacer ahorita en relación con lo que usted comentaba. Nos preguntan entonces si este dictamen de factores de riesgo lo puede realizar un criminólogo forense y un psicólogo criminólogo. Sí, 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 claro. O sea, ¿por qué sí lo pueden hacer los dos profesionistas? Bueno, porque el psicólogo se encarga de analizar la conducta, obviamente desde un punto de la psique, pero también tiene el conocimiento y la facultad de utilizar los elementos sociales que contribuyen o que favorecen a este tipo de conductas. Por supuesto que sí, pero si es un psicólogo que tiene una especialidad en criminología o tiene alguna especialidad, ¿no? En psicología criminal, pues obviamente sería más idóneo todavía, ¿no? El criminólogo obviamente también es la persona idónea porque vuelvo a repetir, su objeto de estudio de la criminología como tal es la conducta antisocial, la conducta violenta. El psicólogo pues es más general, tendría que ser un psicólogo forense o tendría que ser un psicólogo criminal. Si hablamos de un criminólogo, pues bueno, tiene que ser un criminólogo forense porque es aquel experto encargado de estudiar la conducta antisocial mediante los factores biopsicosocioculturales, ¿no? Y que obviamente puede dar mayor credibilidad de este estudio de los factores de riesgo. Sí, maestro, muchas gracias. Nos preguntan también qué documentos públicos y privados debe recolectar el defensor o el asesor jurídico para la elaboración de un dictamen en factores de riesgo. Bueno, aquí va a depender mucho el tipo de delito y va a depender también lo que se pretende, ¿no? En términos generales, podríamos hablar que de los documentos públicos, pues tendría que ser la carpeta de investigación, que es la que se supone que es de acceso para las dos partes. Y de cuestiones privadas, pues tendrían que ser tal vez constancias de buen comportamiento, podrían ser incluso constancias como tal de la familia, en donde hagan, me tocó una ocasión en donde, no sé si han visto que antes se hacía, en donde incluso los colonos hacían como una junta y daban como una constancia del buen comportamiento de esta persona como vecino. Ese podría ser un documento privado. Podría, por ejemplo, ser un estudio psicológico,
perdón, un estudio psiquiátrico, un estudio médico, eso podría ser una cuestión también privada que nos puede auxiliar a estos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que incluso encontramos a una persona clínicamente alterada en cuestiones biológicas. Obviamente esto puede crear un riesgo para la propia persona que está siendo imputada por un delito. Entonces, pueden ser estas partes, pero en cuestiones públicas tendríamos que irnos a la carpeta de investigación como tal. Maestro, muchas gracias. Nos pregunta la maestra Carla Inés, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Nos dice que si existe alguna especialidad en criminología en niñas, niños y adolescentes para esta materia. Lamentablemente no la hay. Y gracias, muchísimas gracias por esa pregunta. Lamentablemente no hay una criminología especializada en niños o niñas. Tenemos una criminología que están haciendo apenas que se llama criminología académica o criminología educativa, en donde esta criminología lo que hace es hacer presencia en centros escolares, analizando las conductas de riesgo, en este caso conductas violentas, para evitar que se conviertan en delitos. Pero como tal, si hay un criminólogo infantil, por así decirlo, lamentablemente no lo hay. Y ya en dado caso de que quisieran utilizar algún tipo de, en este caso me imagino que para las medidas cautelares de los menores infractores, yo creo que dependiendo la edad, tendremos que utilizar entonces a un psicólogo probablemente infantil. Pero si estamos hablando de un menor de edad de 16 o 17 años, un criminólogo forense sin problema puede realizar este tipo de estudio. Excelente, muchas gracias por hacerlo preguntar, porque si no hay. Sí, muchas gracias, maestra. Nos dice Alejandro que en su entidad, la UMECA simplemente les comentó que no realizarían el estudio porque el delito era el de secuestro y que no dio ninguna fundamentación legal para su negativa. ¿No realizó? O sea, no. No quiso realizar el estudio porque se trataba de un delito de secuestro. Ya ven la necesidad de que sea de manera particular. Siempre vamos a encontrar negativas, digo, no siempre, yo soy de las personas que confía mucho en el sistema judicial mexicano y yo estoy segura que existen excelentes elementos en estos procesos, pero sí no podemos evitar llevarnos este tipo de negativas y que obviamente en su momento pareciera que nos cierran las puertas, pero pues hay personas que pueden realizarlo de manera particular. Entonces, qué lamentable que le haya sucedido esto. Sí no lo he visto como tal, pero sí he escuchado a diversos abogados que me han dicho que lo solicitan y que lamentablemente a veces ni siquiera lo rinden y quedan alguna otra tipo de justificación por no hacerlo. Entonces, pues hay que recurrir de manera particular a este tipo de medidas. Gracias, maestra. Una más. Nos preguntan si nos podría dar ejemplos de factores de riesgo que usted ya haya detectado en algún dictamen que haya elaborado para algún caso en específico. Hace tiempo elaboré uno y que lamentablemente, dirían por ahí, se rajaron, ya no lo quisieron exponer, porque pues sí, como es algo novedoso, es algo nuevo, no quisieron arriesgarse. Ojalá que ustedes sí se arriesguen. Uno de los factores que yo detecté en este caso fue de esta persona, era una persona que estaba fue vinculada a proceso por el delito de tentativa de feminicidio. Obviamente estamos hablando de un delito muy grave, ¿no? Estamos hablando de feminicidio como tal, uno de los delitos más graves en México, y que en primera querían reclasificar el delito y que realmente mi peritaje no lo estaban utilizando tanto para las medidas cautelares, lo estaban utilizando precisamente como para estos dos, ¿no? Como para reclasificar el delito y como para las medidas cautelares. Pero uno de los factores que yo detecté es que la persona que yo estaba entrevistando, de repente, como decimos aquí en México, como que se le iba el avión. Entonces yo le hablaba y sí me entendía, pero como que tardaba en entender, ¿no? Yo le empecé a preguntar, empecé a hacer como más énfasis en su salud clínica, si se encontraba bien, si padecía de alguna enfermedad, él me decía que no, le decía que se había llevado algún tratamiento psicológico, algún tratamiento psiquiátrico, me dijo que no,
fuimos preguntando más y de repente me menciona, bueno, es que hace como 2 años aproximadamente tuve una caída, me caí del caballo, me pegué muy fuerte a la cabeza, quedé inconsciente. De hecho, mis familiares pensaban que ya estaba muerto y pues desperté como si nada. Y yo, ¿nunca te atendiste? Y esto y el otro me dijo, no, porque desperté y pues como estaba bien. Ahí tenemos un factor de riesgo, pero no es un factor de riesgo de él hacia la sociedad. Tenemos un factor de riesgo para él. Entonces, obviamente, cuando hago este énfasis, sí lo manifesté en el dictamen, que era necesario hacer un estudio neurológico a la persona, porque incluso hasta podríamos estar hablando de una persona que no es consciente o que no es, vaya, estamos hablando de algún tipo podríamos hablar de algún tipo de patología por un golpe. Eso fue una parte. Y la segunda parte, cuando lo estuve entrevistando en el área social, sobre todo en la parte familiar, lo que sí me di cuenta es que esta persona tenía una gran represión, obviamente por la cuestión familiar, vivía en un ambiente familiar sumamente violento y él era de complacer mucho a las personas. De hecho, toleraba muchas cosas para complacer a las personas. Y que obviamente cuando esto lo lleva a una cuestión social, pues es capaz de realizar cualquier tipo de cosas para ser aceptado en un grupo social. Esto es un factor de riesgo que puede generar fácil contaminación en él. Entonces, si no mal recuerdo, una de las conclusiones que puse es que si él convive en un ambiente hostil, si él convive en un ambiente de encierro hostil, que en este caso puede ser dentro de prisión, pues obviamente va a ser va a ser manipulable y que obviamente puede generar mayor riesgo si lo dejan adentro que afuera. No recuerdo cómo fue la conclusión, pero fue más o menos así. Entonces sí podemos encontrar factores de riesgo. Maestra, pues muy interesante, la verdad, este tema. Es un tema, pues, extenso. La idea de esta conferencia, pues, informar, pues, a la comunidad jurídica de temas novedosos, y este es uno de ellos, y sobre todo con los mejores especialistas que existen en nuestra región, en Latinoamérica, como lo es usted. Para efecto de que nuestros escuchas pudieran contactarla para poder realizar algún dictamen en esta materia para sus asuntos, ¿en dónde la podrían localizar? Sí, les proyecto mis datos. Bueno, antes de terminar, se me olvidó mostrarles esta imagen. Me encanta siempre dejarles esta leyenda. Y cualquier cosa, pues aquí tienen mi contacto. Pueden contactarme por medio del correo electrónico o por vía WhatsApp a este número telefónico. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues ahí tienen, compañeros, una herramienta más para el litigio penal, que en verdad es importante utilizar porque coincido con la maestra en el sentido de que este dictamen pues está desperdiciando, porque todos nosotros quienes nos dedicamos al litigio penal, pues lo podremos utilizar ya sea hasta como asesores jurídicos o como defensores, ¿no? Digo, la fiscalía pues tiene sus propios peritos para hacer, o bien unidades para hacer esta clase de trabajos, pero pues nosotros podemos ya realizarlo de forma privada, como nos comenta la maestra Bricia. Y antes de concluir, un pequeño comentario, decirles que el Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio, pues acaba de sacar esta nueva obra, que es una compilación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Contiene, pues, temas interesantes, guías para litigar en la materia, ya en el sistema interamericano, que les recomendamos, pues, utilizar también para ampliar la gama de nuestros servicios. Este libro lo pueden encontrar ya sea en Mercado Libre, o bien les enviamos un link ahí en el chat, donde pueden ir directamente a nuestra tienda en línea y poderlo comprar con un descuento. Pues maestra, pues le agradecemos infinitamente su tiempo por compartir sus conocimientos con nuestra comunidad jurídica, y pues no sé si desea usted dar un consejo final a todos los profesionistas que ahorita que la están escuchando y que la escucharán ya en la web, porque
pues esta conferencia quedará grabada para futuras consultas de otros abogados. Pues bueno, el último consejo que les doy es el que vine dándoles durante toda esta plática. No desperdicien las herramientas. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance y no hay, en la parte jurídica, no hay algo que los limite a utilizarlas. Entonces, yo creo que un buen profesionista, un buen profesional, es aquel que hace de todo para realmente crear un servicio de calidad. Que no se nos olvide esta frase, nunca. Servir a la justicia y defender a la sociedad. Siempre les comento a mis estudiantes, ¿no? Nuestro lema es servir a la justicia y defender a la sociedad, aunque muchas veces hay que ir en contra del pensamiento de una sociedad en general. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso particular como criminóloga, pues también está la etiqueta de que es que tú defiendes criminales, es que tú defiendes delincuentes. A final de cuentas, no es defender a un delincuente, es ir por la defensa de un proceso justo. Y si vemos todos los indicios que están señalando a una persona, bueno, ya será juzgada por una persona idónea para esto. Entonces, no se limiten, aprovechen las herramientas y siempre pregúntenle al perito, siempre pregúntenle al experto qué puede hacer en su caso, ¿no? Porque obviamente existe una parte, va a existir algún perito que te va a decir, mi participación no te sirve para nada. Entonces, si no les sirve para nada, mejor inviertan el tiempo, inviertan la atención en una pericia, en un dictamen que realmente aporte a su caso, aporte a su defensa o aporte a su área jurídica. Entonces, ese sería mi último consejo. Sí. Maestra, pues nuevamente estamos infinitamente agradecidos porque usted está en este espacio compartiendo sus conocimientos. Esperamos tenerla próximamente con otros temas en los que usted es experta. Y pues compañeros, gracias por acompañarnos. Como siempre, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Y estén pendientes de nuestra próxima conferencia en línea para la próxima semana. Maestra, muchas gracias nuevamente. No, de qué, a ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, compañeros. Cuídense mucho. Gracias, maestra.